el capítulo 9 y vamos a continuar con el versículo 8 hasta el 12. Entonces esta parte por lo menos vamos a hacer esta tarde y mañana terminamos con los demás versículos. Quedarían ahí más o menos 15 versículos, que pienso yo que podríamos terminar mañana. ¿Alguien puede leer el versículo 8 hasta el 12? ¿Dijo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Bien, el versículo 12, el que estamos esperando de Pablo ya desde que comenzaron estas preguntas, que no son reclamos, sino es una forma de estar argumentando su apostolado, pero es también decir que no se está haciendo, no se está aprovechando de este derecho. Y esta forma de ir argumentando, diciendo él tiene derecho, pero no está aceptando este derecho, él en el versículo 8 dice que esto no es un pensamiento o un punto de vista humano. No es que, por eso dice, digo esto solo como hombre. Esto no es un punto de vista humano. No es un pensamiento nomás de Pablo. Y él lo va a fundamentar con la ley de Moisés, dice luego. Entonces el versículo 8 dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Nuevamente en forma de pregunta retórica que se puede hacer en forma declarativa. Y la ley, ¿a qué se refiere con la ley? Se refiere a los libros de la ley, de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Entonces ahí, si de repente simplemente se coloca ley y se tiene que colocar algo más, lo ideal es que aparezca ahí ley de Dios. Entonces hace un contraste con el punto de vista del ser humano que estaba diciendo. No es algo humano, sino más bien es algo divino, algo que ya está en la ley. Pablo estaba nuevamente contrastando esta ley con la sabiduría humana expresada en la vida diaria. Y después vamos a leer que aparece justamente en la ley de Dios. Versículo 8. ¿Cómo hicieron el versículo 8? Si quiero compartir como lo tenemos en nuestro zapoteco, no sé, no solo en mi pensamiento estoy diciendo así a ustedes, que no también en la ley que dio Dios a Moisés dice así. Sí, después vamos a ver cómo conectamos eso con el 9. Nosotros pusimos, ¿acaso solo yo piensa de esa manera? ¿No habla también en la ley de Dios así? Bien. Hermanos, nosotros en Octomí estamos diciendo, ¿es su pensamiento de un hombre lo que yo digo aquí? ¿O está escrito también en la ley de Dios? Sí, hay un contraste ahí en lo humano y lo divino. Muy bien, creo que en este versículo no hay ningún problema. Y versículo 9 sí ya aparece en forma explícita este texto que está en la ley de Dios que le dio a Moisés. Versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después comienza la pregunta que termina en el 10, así que tenemos que unir ahí. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Es una forma de decir, está en el texto, en el Antiguo Testamento, en la ley que dio Moisés, este versículo, este pasaje. No pondrás bozal al buey que trilla. Y
les pregunta a ellos, ¿ustedes piensan que solamente se escribió esto pensando en el bienestar del animal, del buey? Inclusive algunos no utilizan solamente, directamente dice, ¿ustedes piensan que esto se escribió pensando en el bienestar de los bueyes? Parece que como excluye inclusive el bienestar de los bueyes. Entonces aquí lo que Pablo está dando a entender es que ese texto que se escribió ahí, que está en Deuteronomio, y vamos a leer eso también, Deuteronomio 25:4, que fue pensando en las personas, fue pensando en el bienestar de las personas. Interesantemente, no sé si alguien tiene el texto de Deuteronomio 25:4. Simplemente el contexto podrías leer el 3, 4, donde aparece el versículo, y 5. A ver si viene hablando de los bueyes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos se sienta tu hermano envileciendo delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Cuando hermanos habitare juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces, el 3 no habla de buey, habla de una pelea entre hermanos. El 5 habla del buey. De la nada sale ahí este texto, no pondrás bozal al buey que está trillando. Y el versículo 5 nuevamente vuelve a retomar el tema de los hermanos ahí. Entonces, el tema central ahí de ese capítulo 25 de Deuteronomio no es los bueyes. Entonces Pablo les dice, ¿acaso ustedes piensan que ese texto está pensando en los bueyes? ¿O está pensando en las personas? Entonces esa es la pregunta que le hace Pablo. Y algunos colocan, para no excluir que en realidad Dios tiene cuidado de los bueyes. Y Dios cuida, eso se ve en toda la Biblia, que Dios cuida y le importa también el bienestar de los animales. Algunos, para no dar esa idea de que realmente Dios puso ese pasaje no porque no se preocupa o porque no se preocupa de los bueyes, algunos colocan entonces en la pregunta de Pablo, ¿no será? A ver cómo dice el 9. ¿Tiene Dios solamente cuidado de los bueyes? Entonces algunos agregan solamente para dar a entender que sí, Dios tiene cuidado, pero en realidad ese texto está pensando en el bienestar de las personas. ¿Qué es el tema de trillar? En ese tiempo, después que la gente cortaba el grano en el campo, lo llevaban a un lugar plano y lo extendían. Luego hicieron que los animales, como los bueyes, caminaran sobre él para que las semillas se separaran de los tallos. Si un granjero quería evitar que sus animales comieran el grano, les ataba la boca. Pero la ley que Pablo citó decía que a los animales se les debe permitir comer algo mientras están trabajando o trillando el grano. No sé si ese trabajo es común aquí en México, por lo menos en Paraguay no es muy común, o por lo menos yo no conozco ese trabajo. Entonces, en el contexto que leemos aquí, dice que se refiere más a los animales. Solo es una pregunta personal. En la cultura judía, ¿sí se ponía el bozal al buey o sí lo dejaban comer de los granos o del trigo mientras pisaban el trigo para desgranarlo o cuando está trillando?
Y por eso es justamente está esto en la ley, que aparentemente había personas que por producir más, seguramente para que trabaje más, le ponía esto. Pero en la mente de Dios, en el deseo de Dios, estaba que no se le haga demasiado sufrir al animal, tal vez trabajando, deseando comer y no pudiendo comer. Entonces parece que se da esa posibilidad de que había personas que les ponía eso, pero en el corazón de Dios no estaba ese deseo. Interesantemente es que en este pasaje de Deuteronomio, en donde aparece este texto, no está hablando de los bueyes, está hablando de los seres humanos. Justo aparece este texto. Entonces, Pablo utiliza, y lo utiliza muy bien, dando a entender que es pensando también en las personas. ¿Alguien más quiere enriquecer, acotar, preguntar algo sobre este? ¿En México es común este trabajo? Bueno, he visto allá, no sé cómo sea aquí, pero allá cuando siembran la milpa, no se meten en la yunta para bueno, no sé cuál sea la palabra, pero amontonan la tierra en las milpas, entonces le ponen el bozal en su boca para que no coma la milpa. Entonces sí tenemos esa palabra. Ajá, se puede entender. Y también aquí pusimos que lo dice porque se preocupa solamente por los bueyes. Entonces sí está esa idea. En nuestro caso, el trillar es algo que no se conoce, pero nos lo imaginamos pensando en el frijol cuando ya está, para sacarlo de su vaina, lo que hacen es ponerlo a secar, y una vez que ya está seco, se le pega con un palo para que salgan los frijolitos. Entonces nos imaginamos qué es lo que está haciendo el animal acá, y dijimos que no se le ponga bozal al toro cuando está pasando encima del trigo, para aplastándolo literalmente. ¿Alguien más quiere compartir algo de este versículo? Yo tengo una pregunta ahí. La sugerencia es entonces que se diga algo como ¿Dios tiene cuidado solamente de los bueyes? Bueno, solamente no está en el griego, pero sí da a entender, porque aquí no aparece solamente, simplemente dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Si esa pregunta da a entender que Dios no tiene cuidado, que no se preocupa, entonces ahí sí es bueno incluir solamente. Bueno, la pregunta dice, el hecho que se escribió esto, ¿es el toro que Dios, es el toro que Dios ama, o el 10? ¿O quiere decir que a nosotros es que se refiere Dios? Sí, dice literal. No sé. Sí, tal vez sea necesario incluir esa idea de que Dios también se preocupa por los animales. Bien. No sé, me gustaría compartir la retro, pero desde el versículo 8. Sí. Dice, no por mi propio pensamiento estoy diciendo esto. No es también en que la ley que Dios le dio a Moisés dice eso. El 9, en esa ley dice, no le pongas bozal al toro cuando está pasando encima del
del trigo para aplastarlo. Esto no significa que Dios se preocupa solamente por los toros. Esto, el 10, esto significa que Dios se preocupa por nosotros. Sí, tiene que haber esa conexión entre los 3, 8, 9 y 10, pero en el 9 comienza esa aclaración de Pablo, esa explicación que realmente no era una preocupación solamente por los bueyes, sino también por las personas. Muy interesante cómo hace la versión NV. En efecto, dice este versículo 10, versículo 9. La ley que Dios dio a Moisés dice: no se debe poner bozal al buey para evitar que coma del trigo que está trillando. ¿Ustedes creen que Dios tenía en mente solo a los bueyes cuando dijo esto? Se está refiriendo también a las personas. Entonces, este argumento es la parte más fuerte de Pablo para decir que él, estando trabajando con ellos, también podría hacerse o apropiarse de estos derechos que él venía ya diciendo en los versículos anteriores. Y en el 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros, inclusivo o exclusivo. Nosotros lo pusimos inclusivo. Es súper inclusivo, dice Douglas, porque incluye hasta a los bueyes. Bien, sí, inclusivo, aunque él estaba argumentando en plural de él y Bernabé, aquí cita el texto de Deuteronomio, entonces incluye a todas las personas. Esta parte donde dice enteramente o lo dice enteramente por nosotros también puede ser o lo dice ciertamente por nosotros. Hay dos formas de entenderse de esta palabra y ambas formas tienen la misma idea. Enteramente o ciertamente, verdaderamente, tiene la misma idea. Pues por nosotros se escribió, y ahí nuevamente inclusivo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Voy a compartir lo que tenemos. Dice, empieza con la pregunta, ¿o habla acerca de nosotros? En verdad, habla de nosotros, porque como el que ara la tierra y el que desgrana el trigo, lo hace porque espera recibir cosas que va a salir del trabajo que está haciendo. Bien, ¿alguien más? Mi pregunta en esa parte del versículo 10, porque dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Es uno que ara y es uno que trilla. Es así, ¿verdad? Me estoy imaginando, pienso en las cosechas de nosotros, pensando en mi comunidad. Es la misma persona que ara, es el mismo que cosecha, que limpia, que tiene todo el beneficio de la siembra, a no ser que contrate a alguien más que le ayude y a cambio de esto recibe un pago el que está ayudando. Entonces tu pregunta es si son las mismas personas o entendí mal. Si se debería referir a que serían las mismas personas quienes hacen ambos trabajos. Ajá, lo que estoy entendiendo aquí escuchando y viendo el español, entonces es uno que ara y es otro que trilla. Es así, ¿verdad? Sí, puede abarcar ambas ideas, porque no hay ningún trabajo que no merezca su cosecha. Y Pablo bien ya lo venía diciendo en los capítulos anteriores, mencionando a Apolos, mencionándose a él mismo y utilizando el ejemplo también de la cosecha. Pienso yo que podría referirse fácilmente a dos trabajos, dos personas.
NTV dice, no nos hablaba a nosotros. En realidad, claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. El que ara no es así como el que de arado, usan cuando jalan los animales. No viene de ahí la palabra, porque aquí tenemos el que aquí, como se refiere a la tierra, de quien la trabaja la tierra, y quien cosecha espera recibir lo que le toca, algo así. No, lo que sembró. Sí, el que ara es, no sé cómo sería aquí, pero sería los que cumplen la función de preparar el terreno para ya empezar a sembrar. Y bueno, el que trilla ya sería quien desgrana el trigo para cumplir la siguiente función. Entonces no sé si ese concepto también tienes en mente cuando utilizan la palabra arar. Es quien prepara el terreno. Es general, ¿no? Nosotros, el que le trabaja la tierra, el que es como una palabra general. La TLA dice, tanto los que preparan el terreno como para los que desgranan el trigo, lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Me gustaría compartir mi retro, y si hay sugerencias de parte de ustedes, con mucho gusto, y también los compañeros zapotecos que están allí, que pueden escuchar lo que voy a decir. Eso significa que Dios se preocupa por nosotros, porque tanto el que siembra el trigo y el que la limpia, ellos saben que recibirán lo que se merecen. Cuando digo sembrar el trigo y limpiarlo, principio y final, se siembra, se pone la semilla en la tierra y ya cuando se cosecha, limpiar es lo que hace el buey, que pasa encima de ella y sale el grano. Sí, justamente esa es la idea. Quien inicia o como quien concluye ambos grupos o ambos trabajos, ambas personas, lo hacen con esperanza de beneficiarse en el fruto de esa siembra. Pienso que sí cubre esa idea, no sé si... De arar, pienso que es el que prepara la tierra, no el que siembra, pero puede ser así también. Entonces lo que dice 10, sino que también por nosotros lo dijo, porque tanto el que ara y el que limpia el trigo, iguales o juntos o de la misma manera, llevan presente de que algo han de recibir. Entonces aquí Joaquín dio una sugerencia como más conocedor del campo, me imagino. Nunca. Sí, yo tampoco soy. Pero sí, sí hay una forma tal vez de colocar justamente el proceso antes de la siembra, sería lo más ideal, esta preparación de la tierra, como arar. Estoy viendo la palabra trillar es entonces como limpiar, porque aquí lo tengo como el que cosecha. Sería ya después de lo sembrado o lo cosechado, ya sería la limpieza ya del trigo. Pienso nomás en el cacao, no sé si cumple alguna de esas ideas también. Yo no conozco mucho, pero si abarca algo va a enriquecer también este sentido. Me lleva la idea entonces de limpiar, ¿verdad? Aquí no tanto de cosecha. Sí, lleva la idea de limpiar. Aquí hay información también. Es como desgranar también el maíz. O sea, cuando lo empiezan a desgranar, pues sacan lo que es limpio y sacan lo que no está bien. También puede ser así la limpieza, el desgrano. Ajá, sí, es como un desgrano. Trillar es una forma de desgranar. Apartar lo que no se va a utilizar y lo que se va a utilizar. No sé si estoy entendiendo bien como zapoteca esa parte, pero creo que Ansberto y todos los demás, el señor Joaquín también sabe de eso. El desgranar del maíz, en mi forma de verlo como zapoteca, es diferente pensando en el trigo, nada más viendo videos, porque no conozco
proceso que se lleva a cabo con el trigo. Entonces, no lo he visto directamente así. Sí. Solamente en videos, y también el desgranar del maíz que nosotros conocemos, para mí es un poquito diferente. Entonces, nada más quería comentar eso. Sí, es lo que estamos comentando acá, que desgranar maíz es otra palabra, porque no usamos animales para que lo pisen, ¿no? Sino es otra manera de desgranar maíz. Pero el trigo, o también nosotros para que sacaran semilla de alfalfa, o también garbanzo. Entonces hay un lugar, como estaba diciendo, plano, pero le dicen era. Entonces en ese círculo amarran a los animales y pasan los animales encima de, si es alfalfa o trigo, o, ¿qué dije? Garbanzo. Entonces van pisando los animales eso y se va saliendo el grano. Es como, más o menos como vemos cómo sacan el mezcal, ¿no? No sé si han pasado a la fábrica de mezcal, tienen un caballo que da vueltas, pero en vez de eso son muchos animales que van pasando encima de trigo, del alfalfa o del garbanzo, y de ahí sale el grano. El 9, no sé, todavía no escuché bien lo que dijeron, pero por ejemplo, dice el mío, en la ley de Dios dice, no le pongan tenemos una palabra para ponerle los animales cuando están trabajando. Bueno, antes yo veía, lo hacen, no lo amarran su boca, sino una cosa así como de, bueno, lo fabrican el que lo trabaja los animales. Entonces, si no le pongan esa bozal o algo así, no, el ganado. Aquí, y luego aquí empieza a describir cuando encima pisa el trigo para cojollas. Estoy usando la palabra como la palabra desgranar, como mezclando esa parte que dijera el profeta, lo que se ve en el video y cómo limpian, como dice Joaquín, pero pensando en una palabra decimos cojollas, desgranar. Entonces estamos como mezclando lo que vemos y lo que conocemos, no sé, pero no sé cómo dirían, no sé, yo estoy metiendo palabras lo que entiendo en cómo se puede usar. Entonces estoy describiendo cuando los animales encima lo pisan y el trigo como para desgranar, y luego dice lo demás, ¿no? Bueno, por eso pienso yo que lo que dijo profeta está bien, limpiar, y ya de ahí ya se puede explicar cómo lo limpian, pero al decir lo limpian ya es una manera de, ¿qué están haciendo? Pues es para limpiar, que sacan puro grano. Para mí eso es lo ideal, que se puede decir limpiar. Sí, esa parte de trillar, ¿verdad? Creo que es lo que hace difícil. Y bueno, y entonces mi pregunta es si es importante comunicar esa idea de limpiar, porque bueno, ahorita en el zapoteco es otra idea la que tiene, pensando más en nuestro contexto, ¿verdad? De cómo trabajamos. Entonces dice de esta manera, dice, oh Dios habla de nosotros. En verdad dice, esto se escribió para que podamos entender cómo debemos hacer. Necesitamos cuidar o atender a las personas que hablan de Dios, así como la persona que ara la tierra, o en otras palabras, que alista la tierra, también el que recoge la cosecha, están contentos trabajando, tienen en mente que va a llegar el día en que reciban del trabajo que están haciendo. Entonces ahí pues no está esa idea de limpiar o trillar, sino que es recoger la cosecha. Por lo menos en las versiones todos están, por lo menos en español está tratando de aparecer esta parte de trillar. Por lo menos en las traducciones, bueno, NBI, a ver si algo ayuda. Por supuesto, dice la NBI que esto está escrito por nosotros,
porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, ahí parece referirse a cosecha, o más bien el otro, la limpieza, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. No sé, o si dificulta mucho eso, ¿qué posibilidad hay de referir esta parte como al maíz, a la milpa? ¿Sería otra posibilidad? Conozco traducciones que sí utilizaron. No sé si quieres compartir. Conozco uno también. Sí, fue un problema y ellos casi me mató ¿por qué hable de trigo todo el tiempo y no tenemos trigo? Entonces, en ese versículo, porque dice, hablamos de nosotros hoy mismo, que tienen esa idea, entonces, ¿por qué no vamos a hacerlo como hacemos? Entonces pusimos empezando, o hablamos de trigo antes, pero empezando en Ratitaku, porque igual que los que arren, porque hacen con animales ellos, arren la tierra para sembrar, ¿cómo es? Ratitaku mandra tavi manyu cuando nyatachindra haandra y chitondra. Lo hacen porque saben que van a recibir lo que van a recibir el ni mazorco, ¿no? Cuando sale, y igual los que desgranen el mazorco saben que van a comerlo también. Entonces, pero no quise decirlo porque es poco fuera del rango, un poco, pero así quisieron ellos. Estoy viendo la palabra trillar. Estoy usando esa parte de desgranar y estoy viendo el 10 es la misma palabra, ¿verdad? Trillar. Y así como que estoy escuchando, es algo así como de desgranar, estoy viendo, escuchando. Pero desgranar se refiere al maíz y en este caso es trigo, pero a lo mejor se puede decir lo mismo así. Bueno, una opinión nada más, que yo creo que no se puede ocupar maíz porque lo estamos haciendo otra vez a nuestra cultura, que es otra cultura, lo que es Israel, ¿no? Parte de... Entonces, ahí lo que cosecharon fue trigo. Y vamos a leer cosas raras, pero se nos va a explicar por qué o qué es lo que hacían, cuál es el trabajo de ellos, porque cada país tiene su manera de... ¿Qué tienen de cosecha? Entonces creo que no podemos suplir maíz por trigo. Es como me dijo una persona que no puede decir hermano. Y dice, pero vamos a decir compadre, pero no es así. No él lleva esa idea, ¿no? Entonces, para mí no se puede poner otra cosa que lo que se está diciendo, porque es la realidad, lo que es de veras se hace ahí, no estamos mintiendo. Claro que hay cosas que tal vez podemos cambiar, como cuando habla de el lobo hace esto, pero podemos decir el coyote hace esto, pero no es tan real lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo están escribiendo los demás? Porque, bueno, en México habrá una manera de decir yo pienso en zapoteco o la lengua que sea, porque todos se siembran, entonces habrá una manera de decir esa parte de sacarle. Bueno, no sé, estoy usando la palabra que se usa, pero no se está diciendo qué cosa, no se está diciendo si es maíz, solamente estoy diciendo como lo que se traduce en español desgranar, pero no se está refiriendo, de hecho esto está describiendo trigo, que cuando pisan el trigo para que salga, en este caso estoy diciendo para que salga el grano del trigo, de hecho. Entonces, del 9 no sé cómo le están haciendo para describir cómo sacar el trigo
su grano. Sin mencionar maíz, es lo que estoy tratando de preguntar. Porque en México, todo México se siembra, o sea, no es muy lejos, no está muy... Yo creo que habrá una manera de decir esa palabra entonces. Pero estoy escuchando, estoy bien, yo dije así desgranar porque así se traduce, digamos, del náhuatl esa palabra, lo que estamos usando. Cojoyas. Estoy de acuerdo con Joaquín en muchas cosas, por ejemplo, de abejas, que hemos hablado de eso, o de levadura, que es algo que es tienen muchas áreas de simbolismo en la cultura de ellos, pero en cosas así que está enseñando, es un metáforo más o menos para enseñar otra cosa que no enfoque tanto en lo que están sembrando, pero lo que es. Entonces, igual usamos como la pan de la vida, o también pan es un símbolo muy importante. Y algunas traducciones creo que no hemos hecho, pero usan tortillas de la vida porque es como pan para ustedes, más que el pan, pero con cuidado porque el pan tiene muchas calidades que no es igual de maíz, ¿no? Tienen levadura o hay otras cosas, ¿no? Entonces es difícil a veces, pero como peleamos acerca de eso y quién sabe, decidieron de como es un metáfora nada más. Y también otro que usamos como cuando habló Jesús en uno de sus parábolas, que primero viene la punta y luego la espiga, quién sabe cómo es, pero no había palabras para esas diferentes partes, entonces usaron maíz en ese parábola también. Sí, nosotros, bueno, yo lo he visto en otras variantes. Yo aquí de Cuentepec, con la lingüista hemos decidido no usar, como están diciendo, esta parte de para pan, no tortilla. Y así, entonces no estoy como metiendo cosas culturalmente de México. Algo así se puede pensar, si no hemos visto esas cosas, pero no estamos adoptando esas cosas. De como que se da la idea de que estamos pensando, como en este caso, ¿no? Todo eso lo hemos, ¿cómo se llama? Nos hemos inclinado de no meter. Como dice Joaquín, entonces que no se escuche como que estoy queriendo meter algo así, ¿no? Mazorca, maíz, todo eso, ¿no? Simplemente hay esa palabra y así, que no se escuche como que estoy metiendo cosas que no son. Entonces aquí ya teníamos las posturas. Es un texto complicado, parece. Bueno, ya se aclararon varias ideas. Y ahí Juan también quiere dar una conclusión. Sí, parece que la cosa más importante es con esperanza. Pablo está diciendo que estoy sembrando la semilla a la corazón de ustedes. Normalmente las personas que hacen eso vienen con la esperanza que me van a mantener, que me van a ayudar, que voy a recibir un fruto material, pero eso es lo que no estoy buscando. Entonces, como dijo Douglas, a veces sí es muy importante conservar la figura. En ese caso, la figura no está en enfoque, sino la esperanza. La esperanza es la mejor cosa que pueden aclarar en ese versículo, que no se pierde la palabra, es la idea de esperanza en medio de todo, como están describiendo todo esto. Y también es muy interesante lo que dijo Joaquín también, porque sabemos que México es la cuña del maíz, ¿sí? Casi México, con las palabras que usamos son del náhuatl, ¿sí? Que usan en todo el mundo, palabras del maíz, porque nació aquí lo mismo con el chocolate y muchas otras cosas, el cacao, como vienen todos, en todo el mundo usan palabras que vienen del náhuatl de México. Cada uno va a estar tomando la decisión, cada equipo, y lógicamente esto va a ser revisado después con el consultor seguro. Versículo 11: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, siguiendo la metáfora, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Un contraste entre lo espiritual y lo material.
introduce este versículo con la palabra sí. Esta palabra es una condición, pero que ya se cumplió. Eso es importante tener en cuenta. No es una condición de duda o de que posiblemente se cumpla después. Es algo que ya se cumplió. Pablo les recordó simplemente a los corintios que habían ya sembrado esa semilla espiritual entre ellos. Y el tema de lo espiritual es una metáfora. Literalmente sería cosa espirituales sembradas. Esto es una metáfora que se refiere a la forma en que Pablo y sus colaboradores proclamaron el evangelio a los corintios. Entonces ahí está también el desafío, si mantener esa metáfora, decir directamente sembramos sembramos lo espiritual, o directamente predicamos la palabra de Dios. Entonces vean si necesitan hacer en forma de metáfora o explicar. El versículo 11. ¿Quieren compartir este versículo 11? ¿Cómo hicieron? Voy a leer lo que tenemos. En el 11 dice: cuando alguien siembra algo, espera recibir lo que va a salir de eso que sembró. Y por predicarles la palabra de Dios a ustedes, no debemos recibir, aunque sea un poco de las cosas a ustedes, de lo que necesitamos. Ahí simplemente me surge la pregunta si se ve ese contraste entre lo espiritual y lo material. Sí se ve. Simplemente para pensar cómo hacer ese contraste. ¿Otro que quiera compartir este versículo 11? Quiero compartir lo que tenemos y aceptamos sugerencias. 11 dice: ahora nosotros que ya les enseñamos la palabra de Dios a ustedes, no merecemos que ustedes nos ayuden con lo que nos haga falta. Porque aquí Pablo lo conecta el versículo 10 con el 11 que estamos ahora leyendo en forma de metáfora. Entonces utiliza otra vez este tema de sembrar o cegar, es como el contexto del campo, de la cosecha. Entonces mi pregunta es si se ve esa conexión o pasa directamente a lo que hizo Pablo. Sí hay esa conexión, se puede decir, pero más se refiere a lo material. Ellos hicieron algo aquí, les hablaron la palabra de Dios, se merecen también la ayuda que proviene del otro lado. Sí, Juan, antes. Nada más iba a compartir el retro de que aquí tenemos, que sí suena bien. Nosotros somos los que sembramos la semilla que es la palabra de Dios en el corazón de ustedes. Por eso, sería una gran molestia para ustedes que recibimos de ustedes, que también es como la cosecha, si recibimos de ustedes un poco de lo que necesitamos. Entonces ahí se ve la conexión del campo, la metáfora que utilizó Pablo con el trabajo que él estuvo realizando. Sería bueno mantener esa conexión. TLA, por ejemplo, dice: de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Aparte de cosecha no veo aquí. Voy a leer en náhuatl a ver cómo si hay cosas que no. Por ejemplo, dice: así pues, nosotros sembramos semilla en sus corazones. Luego aquí hay una palabra, dice lo que es del Espíritu Santo. Y luego hay una pregunta aquí. Entonces, no sería bueno muchas cosas recibir
lo que es de ustedes para que con eso nos ayudemos? Aquí hay dos desafíos en este versículo 11. Primeramente, la conexión con el 10 en la forma metafórica entre siembra y cosecha. Y el otro desafío es que haya un contraste entre lo espiritual y lo material. Ese va a ser el desafío de este versículo 11. Si podemos compartir del versículo 11, dice, y así también nosotros les dijimos la buena palabra o la buena nueva de Dios, como si fuera una semilla. La palabra ahí es mudo, que es la semilla que se guarda para plantar al otro año, que sembramos en su panza o en su vida. Por eso tenemos la oportunidad o la chance de que ustedes nos den que buscamos para vivir. Pero no es que se va a entender que después de un año o después de meses va a crecer esa semilla en su panza. Eso no creo, ¿verdad? No, porque ahí usamos el tenguzo, que quiere decir como si fuera, ¿no? Es para hacer una comparación. Bien, sí. Pregunto, esa parte de espiritual, estamos usando como cosas del Espíritu Santo. ¿Esto como está bien o cómo se está haciendo los demás? ¿Cómo estamos diciendo para espiritual, cosas semi-espiritual? ¿Cómo utilizaron esa parte? Si utilizaron ahí la palabra para el Espíritu Santo, creo que fue esa la pregunta. Simplemente cosas de Dios. Aquí entra y encaja perfectamente. Y es el trabajo que Pablo vino haciendo, que es el hecho de sembrar esa semilla o evangelizar, en otras palabras. Terminamos entonces con el 12. Dice, y este es, digamos, la explicación de Pablo: si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Y ahí es casi como la conclusión de lo que venía diciendo. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poder poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esta es la razón principal por la cual Pablo no estaba aceptando o recibiendo lo que él se merecía, digamos, estos derechos que venía hablando, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y después va a explicar más adelante cuál es entonces su recompensa. Entonces, de derecho, aparentemente los creyentes de Corinto apoyaron o sustentaron a otros evangelistas, y el derecho, el merecimiento de recibir ese mismo sustento también tenía Pablo, pero él simplemente lo rechazaba, no aceptaba. Y el obstáculo al Evangelio de Cristo es, en otras maneras de entender, Pablo no quería dificultar que la gente recibiera el mensaje de Dios. Entonces es como no hacer nada que cause que la gente rechace el Evangelio de Cristo. Ni un obstáculo él quería tener para que la gente se excusara tal vez de no recibir el Evangelio. Entonces terminamos con esta parte. ¿Alguien quiere compartir esta traducción 12, del 12? Voy a compartir lo que tenemos y tengo una pregunta al final de ese versículo. Y si otros reciben estas cosas de ustedes y no tenemos nosotros más derecho de recibirlo, aunque tenemos derecho de recibirlo de ustedes, no se los pedimos porque soportamos o aguantamos con todo para que no sea esto algo que nos impida para predicar la palabra buena acerca de Cristo. Entonces ahí nosotros lo tenemos como para que no nos impida,
pero por lo que veo que comentó es para que la gente ese no sea impedimento para la gente de recibir el evangelio, ¿no? Parece que tiene estas dos ideas, no solamente de no recibir, sino de impedir. ¿Cómo lo tienen ustedes? Si es el hecho de que ellos no lo puedan recibir o de hecho que él no lo pueda hacer. Creo que tienen las dos ideas, por lo menos en el griego. En Tetzvalán pusimos para que ninguna cosa estorba a la gente que cree en la buena palabra de Jesucristo, para que no esté un estorbo. En que la gente crea. Sí, que ningún estorbo, para que no presentamos o no hacemos ninguna cosa para estorbar, que la gente crean o confíen y se entreguen a la buena palabra de Jesucristo. Y así va a llegar la buena noticia de Jesús a ustedes, y no había ni una cosa que no cierre el camino por hacerlo más delgadito o más reducido, algo así, ¿no? Para que se hacen más no tan claro camino, o más, dice iti cuita cuati, que lo hagan más delgadito, creo. Ahí es la idea de impedir que llegue, angosto o dificultar de que llegue el mensaje. Es la idea, parece que tienen. Parece que abarca los dos. ¿Y ustedes cómo tienen? Para las otras personas que les enseña a ustedes, así como ustedes le dan lo que ellos necesitan, en verdad nosotros merecemos recibir lo que necesitamos para pasar el día, porque nosotros trabajamos con ustedes primero, o no encuentro cómo decir esto, pero es más o menos parecido porque nosotros trabajamos por ustedes primero. En cambio nosotros no lo pedimos a ustedes, aunque merecemos recibirlo. Nosotros, cuando hablamos de Jesucristo, la gente trabajamos, nosotros mismos buscamos lo que necesitamos para pasar el día, porque pensamos ustedes van a decir que nosotros estamos vendiendo esta palabra que limpia nuestro pecado ante Dios. Sí, es que esa tiene esa idea, que es que Pablo de fondo tenía eso realmente, uno de los motivos por el cual él rehusaba recibir este apoyo. Pero si hay una forma de decir no tan explícitamente, de repente explícitamente estamos limitando también a pensar en otras posibilidades. Sí, Juan también tenía algo. Sí, nada más estoy viendo el otro vistazo en donde hemos trabajado y toma la otra idea como para que ninguna cosa estorba que nosotros vayamos a predicar la buena palabra de Dios, como he mencionado, que no quiero recibir su dinero para que ustedes piensen que soy su pastor y tengo obligaciones, y me llaman a Macedonia mañana, me voy. Por eso ningún obstáculo, sí, voy a hacer todo esto y sin tener obligaciones para quedarme o hacer cualquier otra cosa. Entonces parece que sí, el griego deja ambiguo, entonces ahí es pensar en las dos posibilidades. Si hay una forma de traducir pensando en esas dos posibilidades, está bien, y si se inclina uno también tiene esos sentidos. No sé si alguien más quiere compartir este último versículo que hoy vamos a ver. Aquí del equipo de Tommy, si ustedes dan a los demás que van a comer, nosotros más hemos ganado eso que ellos. Pero nosotros no pedimos a ustedes que vamos a comer. Claro que no. Nosotros
todo aguantamos para que no nos obstruya o para que no nos esté en medio, que prediquemos la buena noticia de Cristo. Esta idea de no permitir. ¿Alguien más parece que tenía? Me gustaría compartir lo que tenemos, si no hay un compañero que esté compartiendo ahí. Una de las preocupaciones que tengo es que se sonara toda esta sección de que Pablo estaba un poco sentido, un poco como tipo reclamando que no tenía la ayuda que se necesitara de parte de los hermanos. Entonces, me da miedo que el versículo en nuestros zapotecos esté yendo de ese lado. De todos modos, más tarde en algún momento lo vamos a tener que trabajar en el equipo. Dice, lo que tenemos ahorita dice, hay otras personas que enseñan la palabra de Dios a quienes ustedes están ayudando con lo que les hace falta. Ustedes saben que nosotros somos quienes merecemos que nos ayuden, pero ustedes no nos dijeron eso a nosotros. Pero nosotros no les dijimos eso. Nosotros solamente estamos aguantando para que, o no sea que haya que impida que la gente escuche las buenas palabras de Jesucristo. Mi preocupación en zapoteco es la palabra merecer. Es por eso que me da miedo que esa palabra lleve a la idea de que Pablo está un poco enojado, sentido y está reclamando ahí que no les están brindando la ayuda necesaria para el sustento de ellos. Uh-huh. Y parece ser que Pablo tenía en mente también eso, por eso es que él aclara en el 15, por si es que yo me estoy dando a entender que estoy reclamando estas cosas o que ustedes ahora van a moverse a darme todo este derecho, ahí él aclara. Entonces, creo que en ese sentido vamos a seguir avanzando en este texto para ver cómo queda. Yo quiero preguntar esta parte, no escuché bien. El impedimento, aquí estamos poniéndole para no detener la buena palabra de Cristo. Esa parte no me quedó claro y sí, esa es la conclusión y luego no lo está diciendo. Si no estoy poniendo bien, creo que no está bien. El griego queda ambiguo. Él directamente dice el griego no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces ahí nos da a pensar de qué manera está hablando ahí, si es impedir a que llegue el evangelio o impedir que ellos coloquen excusa para no recibir. Entonces está esas dos ideas en el griego, así que cualquiera de las dos ideas cumple el mensaje del texto, no hay ningún problema. Es como un poco como dijo alguien de ahí de lengua zapoteca, ¿verdad? Que para que no diga que Pablo está cobrando con dinero el evangelio, algo así. Esa es una idea, aunque no debe de llevar pues escrito así explícito, ¿verdad? Esa es una idea, decías, ¿verdad? Sí, eso podría ser una idea que tenía en el pensamiento de Pablo, una de las muchas que va a ir aclarando en su carta. Aquí Juan quiere acotar algo más. En cuanto dijo este profeta, depende cómo expresamos esto, que no hemos usado este derecho, con la idea que nunca hemos pedido nada o nunca hemos aceptado nada, como se puede decir, es semejante a lo que dice el 15, que no estoy escribiendo esto para que me den algo. Más o menos dice el 15, y el 12 no hemos usado ese derecho, está diciendo la misma cosa. Merecemos ese derecho, pero nunca
hemos pedido ninguna cosa de ustedes, o, como dije, hasta el extremo que nunca hemos aceptado ninguna cosa de ustedes, sino que vivimos tal como estamos porque no queremos poner ese obstáculo ante el Evangelio. Bien, entonces hasta aquí hemos llegado en este capítulo 9. Mañana seguimos avanzando y la idea es mañana concluir este capítulo 9.